Mueve el estanque en mi ser. Gloria al Señor. Amén. Gracias a Dios por lo que llevamos de culto, por esta bendición de poder participar de la Santa Cena juntos. Amén. Es un honor y un privilegio que el Señor nos brinda, aunque muchos no lo toman, pero quiero deciros que es un honor, es un privilegio poder participar de la Santa Cena. Amén. Bueno, yo quisiera en esta tarde, después de un mes, predicar la palabra del Señor. Creo que si ustedes hoy quieren prestar atención a la palabra y después ponerla en práctica, pues vamos a encontrar muchos alicientes en la Biblia que nos van a ayudar a seguir caminando con una visión clara. Amén. Yo no sé hoy cómo se encuentra tu vida espiritual, no sé quizás en los problemas o en las dificultades que te encuentras, pero como decía nuestro hermano Alfredo, Dios está con nosotros. Amén. Así que en esta tarde, mira, traigo un mensaje para aquellos que se sienten que ha habido veces que no han llegado y por no llegar se sienten defraudados o tienen el sentimiento de haber defraudado a Dios en algún momento. En esta tarde, querida iglesia, vengo a hablarte para que no te vuelva a ocurrir ese problema, para que no vuelvas a pararte en tu caminar cristiano por causa de haber intentado proseguir y no conseguirlo, y por esa causa te paraste, dejaste de luchar. Quiero animarte en esta tarde a que vuelvas a reemprender tu vida espiritual, porque necesitamos caminar, etc. Así que todo el que haya traído sus Biblias, me acompaña en la lectura de la palabra. Nos vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Dice la Biblia: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Yo le preguntaba al Señor hace ya unos años atrás: Señor, realmente, ¿qué es la fe? ¿Qué es fe realmente? Porque siempre nos han hablado de fe, pero no hemos matizado claramente, realmente, ¿qué es la fe? Y el Señor me llevaba a descubrir este pasaje cortito, pero que tiene una gran profundidad. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Miren, dentro de las páginas de la Biblia nos encontramos con este libro, en el cual no sabemos con certeza quién es el autor, tampoco en el año en el cual se escribió, pero sin duda este libro contiene una de las obras maestras de toda la literatura bíblica, porque nos ayuda a afirmar nuestra fe en la maravillosa persona de nuestro Señor Jesucristo. El motivo por el cual se abrió este libro fue porque los hermanos de este tiempo estaban siendo presionados y perseguidos por los judíos a volver a las prácticas religiosas de la ley. Estos querían que dejasen de creer en Jesucristo como el Salvador de la humanidad y se volviesen a esclavizar de nuevo a los ritos y las observancias. El problema, querida iglesia, era que los hombres que practicaban la ley depositaban su fe más en lo que ellos hacían que en el Dios que estableció la ley. Ellos depositaban más su fe en las cosas físicas que ellos podían hacer o tocar que en el Dios al cual iban dirigidos los ritos y las observancias de la ley. Es por esto que el escritor de Hebreos, querida iglesia, una vez que ha mostrado que Jesucristo es superior a todos los hombres y a todos los ritos de la ley, pasa a mostrarnos que el Evangelio, querida iglesia, es algo más que una ofrenda o un sacrificio. Por eso el escritor de esta carta del libro de los Hebreos hace una declaración que sin duda es una de las declaraciones más acertadas y exactas para definir qué es la fe. Amén. Aunque en muchas ocasiones ha sido predicado de una manera no demasiado correcta. Porque casi siempre que hemos hablado de este texto, lo hemos hecho haciendo ver que mi fe tiene que dar como resultado lo que yo le estoy pidiendo a Dios, aunque Dios en su soberanía no quisiera dármelo. Pero saben, el escritor de Hebreos, más que al resultado o al fruto de la fe, Aroa, va a mostrarnos dónde está el origen de la fe. O te callas o te sales. Amén. El libro de Hebreos está relacionado con el libro de Levíticos, donde se establece la ley y los sacrificios como sombra de aquello que habría de venir. El escritor de Hebreos está hablando a personas que conocían la ley. Personas, querida iglesia, que sabían lo que Dios estableció en este libro. Y este hombre, querida iglesia, va a mostrarles que las ofrendas y
y los sacrificios que se establecen en Levíticos son la sombra de aquello que habría de venir. Se hacía con la intención y con la certeza de que un día llegaría uno que efectuaría un sacrificio para siempre. Este sería el Salvador del mundo. Y también se hacía con la certeza de que aunque no lo veían, llegaría el momento que entraría en escena el Mesías prometido. Quiero decirte en esta tarde, querida iglesia, Él es el origen de la fe. Él es la certeza de lo que esperaban en el Antiguo Testamento. Él es la convicción de lo que ellos no veían. ¿Saben? La fe es mucho más que venir al culto todos los días. La fe es mucho más que escuchar las alabanzas que cantan los hermanos. La fe es mucho más que escuchar el mensaje de la palabra que predicamos los predicadores. La fe es mucho más de que Dios te sane de una enfermedad. La fe es mucho más de que Dios te solucione un problema en tu hogar. La fe es mucho más de que Dios te solucione un problema económico. La fe va mucho más allá de lo que piensas, es muchísimo más de lo que esperas. ¿Saben, querida iglesia, nuestra fe, la fe del creyente no puede estar basada en las cosas físicas que yo puedo llegar a alcanzar o ver? Lo que Dios puede llegar a darme, la sanidad de un enfermo, la solución de un problema económico, la solución de una circunstancia adversa, porque esto solamente es una fe circunstancial. Pero, querida iglesia, muchos de nosotros, por desgracia, estamos dependiendo nuestra fe de lo que nos rodea, dependiendo de la circunstancia presente. Si yo le pido a Dios y Dios me concede lo que le pido, en ese momento mi fe aumenta, pero si yo le pido a Dios y Dios no contesta, o no me da aquello que yo estoy esperando recibir, mi fe se viene abajo. Pero saben, eso no es una fe verdadera. Una fe verdadera, querida iglesia, no depende de las circunstancias o de lo que espero recibir. Una fe verdadera es aquella de que a pesar de no ver luz por ningún lugar, sigo creyendo que Dios es Dios, que Él es soberano y que todo lo que Él hace lo hace bien. ¡Amén! Porque quiero decirte, querida iglesia, que en muchas ocasiones vas a ver cómo Dios no nos da aquello que nosotros queremos. Y si nuestra fe la basamos solamente en recibir de Dios lo que espero, ¿qué va a ocurrir cuando ocurra lo contrario? Venirme abajo. Pero no, querida iglesia, nosotros no podemos depender de lo que espero recibir. Nuestra fe no puede ser en nosotros alternativa, un día por las nubes y otro día por los suelos. Nuestro Dios para nosotros tiene que ser lo primero, aun cuando lo que espero recibir de Él no lo reciba. Dice el versículo 13 del libro de Hebreos capítulo 11, conforme a la fe murieron todos estos. Fíjense qué fe. No dice conforme a la fe vivieron, conforme a la fe murieron. Es decir, que ellos vivieron toda su vida confesando una fe y conforme a esa fe, conforme a esas convicciones, esperando ver al Mesías, no lo consiguieron ver. Pero ¿saben qué dice la Biblia? ¿Cómo vivieron esta gente? Dice la Biblia que vivieron mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando de que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Quiero decirte en esta tarde, iglesia, que habrá muchas veces que vas a ver que el cielo se abre para ti y que todo lo que le pides a Dios, Dios te lo concede. Tienes un problema en tu hogar y Dios manda solución. Hay un problema económico y Dios provee tu necesidad. Llega la enfermedad llamando a la puerta y solamente tienes que mirar al cielo y Dios manda solución. Pero sabes, va a haber otras muchas veces que vas a tener que estar firme sabiendo en quién has creído, porque van a llegar los problemas, adversidades, economías, enfermedades, y el enemigo va a estar ahí para hacerte dudar diciendo, mira cómo estás, inmerso en la dificultad, no ves solución por ningún lugar, parece que el cielo se ha cerrado, que se ha vuelto de bronce, que le pides a Dios y que Dios no contesta, parece que Él se ha olvidado de nosotros, que no le interesan nuestros problemas y dificultades, pero saben, es ahí donde se ven los que tienen una fe genuina y los que tienen una fe circunstancial. Es ahí donde se ve aquellos que solamente se acuerdan de Dios cuando todo le va bien. Y también es ahí donde se ven aquellos que, a pesar de que Dios ha permitido que se quedaran sin casas, sin cabellos, sin vacas, sin bueyes, sin asnos, sin hijos, y aún siguen diciendo, yo sé que mi Redentor vive y que aún se levantará sobre el polvo y que después de deshecha esta mi carne, yo en mi pie he de ver a Dios. Después de esto, querida iglesia, en este hombre le han mandado una enfermedad, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Los maestros de aquel tiempo le llamaban la elefantisis. Esa enfermedad, querida iglesia, es terrible. Es una enfermedad que por causa de la erupción de la sangre se hace, querida iglesia, heridas. La piel a la altura de los riñones se pega y se ennegrece, causando un dolor terrible. Y cuando este hombre se ve ahí, en vez de achicarse o venirse abajo, sigue diciendo, Jehová dio y Jehová quitó, que sea el nombre de Jehová bendito.
Cristo. Quiero decirte, iglesia del templo, hay que caminar mirando a Jesús. No puedes mirar ni caminar mirando la circunstancia. Ha llegado el tiempo de establecer nuestra vida en Jesús de Nazaret. Porque saben, querida iglesia, no podemos dudar nunca de que Dios siempre premia la fe genuina. No dudes nunca del Dios que tienes. No dudes nunca de que Dios tiene poder para sanar cualquier enfermedad de cualquier índole. No dudes nunca de que Dios tiene poder para levantar a un de entre los muertos. Poder para crear de donde no hay. Poder para protegernos de los ataques del enemigo. No dudes nunca de eso. Por eso dice el versículo 7 que es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. No dudes nunca de que Dios siempre ha premiado la fe genuina. Pero saben, querida iglesia, en este libro el escritor de Hebreos nos muestra que en muchísimas ocasiones, en muchos momentos, querida iglesia, la fe fue recompensada, porque pidieron a Dios y Dios les concedió lo que pidieron por fe. Dice el versículo 33 y 34, fíjense qué gente dice la Biblia: por fe conquistaron reinos, hicieron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¡Qué fe! Gente que por haber creído en su Dios fueron capaces de tapar la boca de los leones, ¿se acuerdan de Daniel? De poner en fuga ejércitos extranjeros, ¿se acuerdan de Josué? Gente que por la fe en su Dios fueron capaces de alcanzar promesas. Pero saben, un versículo después, solamente un versículo después, la Biblia nos muestra que hubieron otros muchos que no alcanzaron lo prometido, más bien todo lo contrario. Dice el versículo 35 al 39, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros fueron, querida iglesia, encarcelados en prisiones, experimentaron vituperios, azotes, más de esto, cárceles y prisiones. Fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, errando por los desiertos, por las montañas, por las cavernas y por las cuevas de aquel tiempo. Pero ¿saben qué dice? El texto termina diciendo, querida iglesia, que todos estos, aunque vivieron y alcanzaron testimonio por la fe, no recibieron lo prometido. Entonces, querida iglesia, una fe circunstancial no sirve para nada. Una fe que crea en Dios solamente cuando recibo, y cuando no recibo me vuelvo contra Él. Eso no es fe, eso es interés personal. Pero aquel que ha creído en Dios sabe que la fe no depende de lo que me da, la fe depende de lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. ¿Se acuerdan ustedes de Abraham? Un hombre, querida iglesia, que en la edad de 100 años recibe una promesa de Dios. Él estaba allí en su tienda, metido allí con una depresión, viendo todas las riquezas que tenía, y que le iba a heredar un damasceno de su casa, un criado. Y Dios viene y le dice: Abraham, sal de la tienda, sal de ese estado de depresión, sal fuera, mira las estrellas, ¿puedes contarlas? No, Señor, no puedo. Pues así será tu descendencia. Mira la arena, ¿la puedes contar? No puedo contarla, Señor. Pues así va a ser tu descendencia. Pero saben, querida iglesia, cuando Abraham recibe esa promesa y cree lo que Dios le dijo, a la edad de 100 años, querida iglesia, Dios le cumple lo que le prometió. Escuchen, él dice la escritura en hebreo que estaba medio muerto. Su mujer de 100 años estéril, fuera del tiempo para concebir, y aún así Dios provee y multiplicó lo que él produjo y dijo que se iba a realizar. Pero ¿saben? Cuando ya tiene la promesa cumplida, cuando ya tiene a su hijo, ¿saben lo que le dijo el Señor? Abraham, ahora me sacrificas a Isaac, al que tú amas. Pero no me has dicho que en él me va a ser llamado a descendencia. No me has dicho que en él voy a heredar. No viniste tú a decirme que no va a ser un damasceno de mi casa, sino mi propio hijo. ¿Cómo me pides que te lo sacrifique? Pero ¿saben qué dice el versículo 17 del capítulo 11 del libro de Hebreos? Por la fe Moisés, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Es un conflicto muy grande tener que sacrificar a tu propio hijo. Pero ¿saben lo que le dio fuerza para ofrecer a Dios a su hijo? Versículo 19. Por la fe de saber que Dios puede levantar aún de entre los muertos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Iglesia, cuando entendamos
entendamos de verdad que Dios puede valorarnos por encima de nuestras aptitudes. Cuando entendamos que si me someto a la palabra por encima de mi orgullo, Dios es capaz de bendecirme aun cuando yo no lo espero recibir. Es cuando Dios me va a bendecir de una manera sorprendente. Cuando seamos capaces de obedecer a la Biblia, por encima de nuestro razonamiento, veremos que aquel que capacita es Dios y que nunca tendrá por inocente al culpable. Cuando intentemos, querida iglesia, apasionarnos por Dios, vas a ver cómo la voluntad del Señor se hace patente en tu vida. Ha llegado el tiempo de creerle a Dios. No creas tanto a las mentiras del enemigo. Ha llegado el tiempo de establecer tu vida en la fe de la palabra de Dios. Porque saben, querida iglesia, necesitamos entrar en esa dinámica de fe. Cuando hablamos de fe, enseguida nos vamos a milagros, prodigios, señales, pero ha llegado el tiempo de que vivas la fe en tu vida cotidiana. ¿Se acuerdan ustedes de Moisés? Versículo 24 al 26 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse el hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado, porque tenía puesta su mirada en el galardón. ¿Cuál era el galardón en el cual Moisés tenía puesta la mirada? Versículo 27: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Miren, querida iglesia, a Moisés no le produjo fuerza la tierra prometida. A Moisés no le produjo fuerza el cargo de tener 3 millones de personas a sus espaldas. A Moisés no le produjo fuerza ni la crítica ni la burla. ¿Saben lo que le produjo fuerza a Moisés? Sostenerse como viendo el invisible. ¿Saben ustedes? Quiero decirte en esta tarde, la fuerza para vivir en victoria no depende de lo que Dios te ha dicho que te va a dar, ni aún de lo que Dios ha dicho que ha hecho por ti. La fuerza está en sostenernos como viendo el invisible. Aun cuando por causa de las circunstancias, aflicciones y dificultades mantenemos nuestra fe en Él, entonces sí somos capaces de vivir en victoria todos los días de nuestra vida, con problemas y sin ellos, con dificultades y sin ellos. Seguimos creyendo en un Dios vivo, soberano, eterno, real, inmaculado, potente, todopoderoso. Es el único digno de adoración. Moisés, teniendo, querida iglesia, la posición de príncipe, donde podía gozar de todos los deleites de la vida, donde podía disfrutar de todo lo que él quisiera, dice la Biblia, escogió. Amén. Fue una decisión voluntaria. Escogió antes el maltrato con el pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado, porque tenía puesta su mirada en el galardón. ¿Cuál era la voluntad y la fuerza que le hacía tomar estas decisiones? La misma fuerza que la de Abraham, la fe, porque tenía puesta su mirada en el galardón, no en las riquezas de Egipto. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Miren, hoy el enemigo está intentando por todos los medios que por medio de problemas económicos la gente haga cosas que sabe que no debe de hacer para que peque contra Dios. Y aquellos que no pueden hacernos pecar por ese área, ¿saben lo que nos dice? Pues mira cómo estás, mira cómo está el problema, no vas a salir de él. Este es tu Dios y tú eres su hijo, pues que te ayude. Pero sabes, quiero decirte en esta tarde, levanta tu cabeza. No puedes dejarte engañar por el enemigo. Hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Él ha prometido que todas las cosas las dará por añadidura, sabiendo que, como dice el libro de 2 de Corintios capítulo 9 versículo 10, el que da semilla al que siembra, y para el que come ese mismo proveerá, y multiplicará vuestra sementera y aumentará el fruto de vuestra justicia. Querida iglesia, tenemos de todo, no tenemos por qué quejarnos tanto. Más bien valora lo que Dios te da diario, porque entonces vivirás en paz. Amén. Aleluya. Miren, esto es para mayores de 18, ¿vale? A una fe genuina no le hace falta probar a Dios para seguirle. No hace falta que Dios me dé una sanidad. No hace falta que venga aquí un ángel y me diga, así te ha dicho Jehová. Los que tenemos una fe genuina no nos hace falta probar a Dios para seguirle. ¿Saben ustedes? Hubieron 3 amigos de Daniel que se llamaban Ananías, Misael y Azarías, los famosos Sadrach, Mesach y Abednego.
El rey Nabucodonosor hace un edicto y dice: si en el espacio de que cuando suene la música no se postran a adorar toda la nación de Babilonia al son de la música, a la estatua de oro que yo he levantado será lanzado a un horno de fuego. Estos tres hombres no hicieron caso al rey y fueron traídos ante la presencia del rey, y el rey les dio una oportunidad y les dijo: ¿estáis dispuestos para que cuando suene la música postraos y adoráis? Porque en esa misma hora, si no lo hacéis, os mandaré a un horno de fuego. ¿Y saben lo que pasó? Que ahí hubo una advertencia del rey, un reto del rey contra la fe de estos hombres. Le dijo: y si no, que Dios será el que os libre de mis manos. Pero saben, aquellos que tienen una fe genuina, somos capaces, los que tenemos una fe genuina, somos capaces de en mitad de un problema mantener una postura firme. Estos tres hombres en el libro de Daniel escribieron en el capítulo 3, versículo 16, y le dijeron al rey Nabucodonosor: mira, Nabucodonosor, no es necesario que te respondas sobre este asunto. Tengo a un Dios al cual sirvo, que si Él quiere puede librarme del problema, del horno, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepas que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos a la estatua de oro que tú has levantado. ¿Saben? Hay que tener mucha madurez para saber que tengo a un Dios que si quiere puede. Que si quiere puede librarme del problema, de la adversidad, de la enfermedad, pero aunque no le haga, le seguiré siendo fiel. ¡Gloria a Dios! ¿Saben ustedes, querida iglesia? Muchas veces nos quejamos contra Dios porque no recibimos lo que esperamos, pero ha llegado el tiempo de que guardes silencio. Cuando Dios no concede una petición, no es porque Él no quiera bendecirte, es simplemente porque todavía no estás preparado para recibirla. Ha llegado el tiempo, iglesia, que entendamos que Él es soberano y que nosotros mortales, que Él es eterno y que nosotros limitados, que Él es Dios y que nosotros somos unas personas limitadas y que necesitamos de Él siempre. Estos tres hombres, querida iglesia, cuando estuvieron ahí, empezaron a decirle a estos hombres: nuestro Dios puede, pero miren, si ellos pudieron hacerlo, aun cuando su vida dependía de ello, usted y yo más. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban cautivos. Por eso dijeron al rey: el Dios al cual nosotros servimos puede librarnos del horno y de tu mano nos librará. Tiempo futuro. ¿Saben? Nosotros hoy podemos presentarnos delante del mismo infierno. Cuando vienen los problemas, las adversidades, las soledades y empiezan a arremeter contra nuestra fe para que nuestra fe mengue, nosotros podemos decirle como ellos: tenemos a un Dios al cual servimos, que si quiere puede librarme de la circunstancia presente, del problema económico, de la circunstancia adversa, en medio de la enfermedad puede librarme si quiere, pero de tus manos no hace falta que me libre, pues me libró tiempo atrás en la cruz del Calvario. Iglesia, no puedes vivir como un cabizbajo, tienes que levantar tu mirada y decir: todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Él es nuestra victoria. Él es, querida iglesia, la paz de nuestra vida. Iglesia, nuestra fe en Dios tiene que estar en Él, aun cuando por causa de tu fe tengas que sufrir. Amén. Porque Él nunca prometió que no tendrías adversidades. Él dijo: en el mundo tendrás aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que sí Él prometió es: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los días buenos y los días malos también. Los días de alegría y los días de tristeza también. Los días de abundancia y los días de escasez también. Él ha prometido que estaría con nosotros todos los días. ¿Saben estos tres hombres, iglesia, que por causa de su fe fueron entregados a un horno? El Dios por el cual ellos expusieron su vida no les dejó solos. Porque, ¿saben? Nosotros sí hacemos eso. Nosotros tenemos dos conflictos seguidos y al tercero te doy la vuelta y me voy por otro lado para no ayudarte. Pero Dios no es como nosotros. Aquel que deposita su fe y entra en problemas por causa de una fe genuina, el mismo Dios por el cual tú expones tu vida, es el mismo Dios que se mete contigo en el horno. Y no solamente se mete contigo en el horno, sino